Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Vamos a hacer el molde de la falda, entonces les voy a trabajar a tamaño de escala, porque si lo hago a tamaño real se me sale del plano de la cámara y bueno, en fin, va a tocar hacer mil cosas para que ustedes entiendan. Entonces tomamos el molde y lo ubicamos en el orillo del papel, trazamos hasta la pinza, giramos para cerrar la pinza y terminamos de trazar todo el molde. En la parte de abajo entonces simplemente cerramos ahí con una línea para cerrar ese molde. Vamos a hacer unas líneas para escualizarlo, entonces con la línea de la pinza la prolongamos hacia abajo y en el otro lado partimos en dos, es decir, nos quedaron tres partes. Cortamos esto por el contorno y separamos las tres piezas. Teniendo ya las tres partecitas del molde, entonces tomamos un papel grandecito que podamos doblar para poder allí pegar estos y formar la falda. Entonces en la doblez colocamos el primer molde, lo pegamos y en la parte superior le damos 8 centímetros y en la parte inferior 10 centímetros. A partir de allí colocamos la segunda pieza, ¿sí? También le colocamos pegante y la fijamos ahí. Para la tercera hacemos lo mismo, 8 arriba y 10 abajo para poderla pegar. Bueno, ahora vamos a trazar una línea desde la parte del largo hasta la cintura por el costado para eliminar esa curva que tiene ahí el molde. Y ahí le damos el largo. Este largo lo vamos a manejar de 46 centímetros. Luego por el centro vamos a bajar 38, pero antes vamos a corregir la línea de cintura y procuramos que no nos quede tan curva, entonces hay que rectificar nuevamente el costado y darle la medida de 46. Ahora sí, por el centro bajamos 38 centímetros. Estas medidas ustedes las pueden dar de una vez incluyendo la costura, entonces pues aumentarían 1 y 1. Listo, unimos el centro con el costado y lo hacen así como lo estoy haciendo para que les quede una forma bonita. No pueden trazarlo muy curvo porque entonces se va a ver feo, no puede ser muy recto porque entonces nos va a quedar una punta en el final y la idea es que quede pues una onda bonita. Entonces para la espalda vamos a bajar 53 centímetros y conservamos pues el mismo largo del costado. Y la idea aquí ahora es trasladar esa misma curva que tenemos en el delantero, pero reflejarla. La vamos a invertir esa curva, entonces la hacemos a mano alzada igual. Teniendo en cuenta la forma del costado, nos venimos por esa misma línea y encontramos con el centro para que nos quede como reflejada la línea. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, solo que una está hacia arriba y la otra está hacia abajo. Vamos a cortar, entonces cortamos por la línea de abajo, por el costado y por la cintura para sacar la parte de la espalda. ¿Listo? Después entonces separamos por el centro. Recuerden que el papel está doblado y ahí nos sale una para el delantero y la otra para el posterior. La parte del posterior sería la rosada. Cortamos por la otra línea que tenemos y ya nos queda el delantero. Listo, entonces simplemente hacemos las marcaciones. Recuerden que esto sale a doblez de tela, tanto delantero como espalda. Cortamos solo una vez y ya tenemos lista nuestra falda. Para hacer este patronaje vamos a necesitar nuestros moldes de tejido plano. Solamente hasta la cintura, los ubicamos que coincidan en el punto del busto y conservamos la distancia de la pinza. Listo, los trazamos normal, no cerramos la pinza de la sisa ni nada. Después de esto, entonces, bueno, vamos a necesitar una curva francesa. Si ustedes no la tienen o si la tienen, pues perfecto. Si no la tienen, la pueden descargar de internet. Hay muchas, las buscan en Google y ahí simplemente la descargan y listo. Lo que ven acá en rojo se llama radio de busto. Nosotros ya lo habíamos trabajado, pero solamente hacia la parte de abajo para cuando hacíamos corte imperio. En esta ocasión lo vamos a hacer la circunferencia completa y vamos a medir del punto del busto hacia abajo lo que tiene nuestro radio de busto, que recuerden que yo les digo que se deben medir desde el pezón hasta la base submamaria. ¿Listo? Y entonces esa medida la vamos a colocar acá en el molde
desde este punto vamos a medir todo. En este caso yo le di 9 centímetros, que es mi radio de busto. ¿Listo? Van midiendo el punto del busto y lo trasladan. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, bueno, les voy a trabajar acá con 3 colorcitos porque nuestro molde va a salir dividido en varias partes. Lo primero que vamos a hacer es para colocar nuestro escote, vamos a bajar 15 centímetros. Si ustedes lo quieren más escotadito, lo bajan más, si lo quieren menos, lo dejan más arriba. Pero esta distancia me parece que está bien. En el costado vamos a bajar 9 y vamos a dividir en 5. ¿Sí? O sea, primero 5 y luego 4 para que nos dé un total de 9 en el costado. ¿Listo? Bueno, les voy a hacer como las marcaciones así rapiditas. Entonces acá 5 centímetros después de los 15 para sacar la primera pieza. Teniendo ya como base el radio de busto para el escote de la parte superior, vamos a correr 2 centímetros a cada lado. Aquí corremos 2 y acá corremos 2. Y trazamos una línea desde el punto del busto, que ese punto del busto es la altura de busto, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. Listo, 2 centímetros. Y esto lo vamos a eliminar porque recuerden que cuando hacemos desarrollos de patronaje y son como tipo straple, se deben eliminar 2 centímetros a cada lado del molde para que el molde horme perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces la curva francesa la necesitamos para acá. Por ejemplo, acá en este lado la vamos a ubicar así. ¿Sí? Y en este otro lado la vamos a ubicar así. Esto luego lo vamos a unir porque esta es una sola pieza. ¿Listo? Entonces, bueno, esta piecita sale a doblez de tela. Acá por los 5, que ya medí, entonces luego voy midiendo 5 más. Voy midiendo 5, 5, 5, 5 y 5. Paso para el lado de acá, 5. De la línea verde hacia abajo. Uno esto. Y acá igual. Y acá simplemente cuando los vaya a unir, pues este lo voy a juntar con este. Pues cortaría por acá y se lo pego allá. Esa sería una pieza. Ahora vamos a sacar la pieza número 2, que va acá de este lado para abajo, por este lado del molde. Como acá tenemos una distancia de separación de pinza, vamos a medir cuánto tiene y vamos a calcular la mitad. Ahí hay 1,5 centímetros. Entonces acá yo ubicaría la mitad. Y de esa mitad hacia el lado voy a medir 1,5 centímetros y voy a trazar una línea recta hacia el punto del busto. Acá, para darle la forma, entonces voy a bajar 3 centímetros, que va a encontrarse con la parte de acá de abajo del radio de busto. ¿Listo? Así. Esta sería mi pieza número 2. Ahora esta pieza de acá sería la número 3 y hago lo mismo. Del punto de la mitad de la pinza hacia afuera mido 1,5 centímetros y con los 4 que había bajado en el costado simplemente voy a traer la línea. Pero resulta que yo no puedo dejar, bueno, perdón. Acá yo le había dado 1,5, ¿verdad? Entonces voy a trazarles esto acá en línea punteada para que se fijen cómo quedaría el molde. Si yo lo dejo así, recuerden que esto no puede quedar acá en punta, el molde viene por acá abajo, ¿cierto? Es todo esto, acá. Entonces acá lo que yo voy a hacer es suavizar. Voy a suavizar acá primero con lápiz. Entonces vengo desde la parte de donde empieza el molde y elimino esa punta que tengo ahí. Es muy fácil, simplemente le doy una pequeña curva al molde y ya.
ahí me queda bien bonito y ya lo puedo trabajar. Acá, como también queda una pequeña punta, también puedo suavizar esto, que quede más redondito. ¿Sí? Y sé que debo sacar el molde por acá por debajo. Esta otra pieza de acá, que sería la parte número 4, esa otra pieza también nos sale a doblez de tela y la debemos calcar tal como está y luego cerrar esta pinza. Eso sería el delantero. Importantísimo que marquen el hilo de tela, ya que aún tenemos el molde acá completo, no lo hemos separado, entonces vamos a ubicar el hilo de tela basándonos en la línea de cintura, porque recuerden que esa es una línea recta, entonces nos permite ubicar el hilo de tela. Para este otro lado, entonces el hilo de tela vendría siendo acá. Listo, y ya les muestro entonces cómo vamos a organizar los moldes. Lo ideal es que corten por el bordecito acá de cada molde o los calquen. A mí me parece mejor calcarlo porque si después debemos hacer alguna corrección, tenemos el patronaje como lo dejamos inicialmente. Entonces podemos mirar ahí que corrimos dos, que bajamos tanto. Entonces si lo queremos más escotado, entonces le bajamos más, ¿sí? Bueno, calcan las piecitas y le dan margen de costura. ¿Listo? Esta piecita la vamos a cortar 2 veces. Esta sería la piecita de acá, ¿sí? Que ya también tiene su margen de costura, está todo listo. Esta la vamos a cortar 4 veces. Y acá tengo la parte de abajo. Yo ya la calqué, pero no la he cortado. Ya le di incluso el margen de costura, pero no la he cortado porque les quiero explicar cómo lo van a hacer. Entonces ustedes van a calcar normal, ¿sí? Van a sacar de ahí la pieza normalito, con el espacio de la pinza y todo, y van a indicar las líneas de espacio de pinza y todo. Y luego van a traer del costado hacia adentro, de afuera hacia adentro, van a cerrar, ¿sí? Acá cierran. Voy a colocar acá un alfiler. Y el caso es que yo aquí tengo cerrado, ¿sí? Pero fíjense que al cerrar se me pierde un pedacito, esto me queda con una curva, ¿sí? Esta es la línea inicial que yo tengo, la línea del molde. Entonces yo lo que voy a hacer es acá simplemente uno del costado hacia el centro con una línea y ya me queda el molde en línea recta, lo que sería el molde como tal, ¿sí? Después de ahí pues ya le doy los márgenes de costura, que para el caso 1 centímetro, ¿sí? Y pues acá la forma que trae. ¿Listo? Le doy el margen de costura y lo recorto. Le voy a marcar unos piquetes que indican que se unen con una prenda superior. Bueno, en la parte de abajo también se va a unir, pero eso pues ya sabemos que ahí va la falda. Simplemente que a la hora de la confección de pronto se nos dificulta, se nos enreda la cosa, volteamos la pieza y estos piquetes nos ayudan a ubicarnos. Importante también que marquemos el molde. Entonces en este caso yo acá le coloco costado, ya tiene acá el hilo de tela, lo voy a cortar 2 veces. Y ahora, bueno, acá está la parte superior, que también está lista, pero les quiero mostrar cómo la vamos a cerrar. Entonces, bueno, acá ya está, incluso ya le di los márgenes de costura también. Vamos a cortar una pieza y a unírsela a la otra. La vamos a unir acá y luego vamos a suavizar las curvas. Que monte una sobre la otra lo que debe montar. ¿Listo? Está así. Voy a ponerles este papelito para que lo puedan ver mejor. Y acá simplemente yo voy a suavizar ¿listo? Lo mismo acá en la parte de arriba, que no me quede tan en punta, sino más redondito. Y ya, listo. Ya este borde que estoy haciendo acá es el margen de costura. Quería mostrarles esto para que no se vayan a enredar. Realmente es muy fácil, es de poner atención y hacerlo paso a paso como ven que yo lo estoy haciendo. Marco piquetes para indicar que esta pieza se une con otra que está en la parte de abajo.
Voy a marcar acá costado y voy a marcar doblez de tela. La voy a cortar 2 veces. ¿Listo? Entonces ya ahí simplemente recorto por acá. Pero pues lo tengo que pegar. Aquí. La espalda es supremamente sencillo. Simplemente vamos a prolongar la línea de el punto de la pinza, ¿sí? Haciendo escuadra con la cintura. Trazamos ahí una línea. Al otro lado, vamos a hacerlo con otro color porque nos van a salir 2 piezas. Al otro lado, entonces lo mismo. Prolongamos. Ahí le estamos dando 1 centímetro y 1 centímetro. O sea, esos 2 centímetros son para que nos quede bien ajustadito y no tengamos que hacer pinzas. Escuadramos con esta línea que es totalmente recta, ¿sí? Para ubicar la punta de la sisa, ¿sí? Esto se los voy a hacer acá con lápiz porque no los quiero confundir. De allá para acá vamos a continuar la línea. Es como para saber cuál sería la línea recta hacia la sisa. De ahí vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a sacar esta piecita. Escuadramos con esta de acá. Llevamos hacia los dos. Y esta es una pieza. Luego entonces, con nuestra curvita, pasamos acá, saltamos los dos, ¿sí? Y ubicamos para saber en qué punto debe continuar el corte. Y acá simplemente, así. Para que cuando nosotros unamos esto con esto, no nos quede haciendo falta tela, ¿sí? Listo. Entonces ahí vamos a marcar piquetes que indican que se une con otra pieza y que se une con otra pieza. Acá tengo los moldes de la espalda y miren, ya acá está marcadito, entonces este es centro, acá le marco cintura, porque si yo volteo este molde, divinamente puedo confundir la cintura con el escote, ¿cierto? Entonces marcamos los piquetes. Listo. Y este sería el costado, entonces lo mismo, marco acá cintura. Listo. Cortamos 4 veces cada molde, le hacemos la marcación de hilo de tela y ya tenemos todo solucionado por la blusa. Marcamos acá un piquete para indicar que ahí va la tira, ¿sí? Y en la espalda la vamos a colocar justo en la unión de las dos piezas. Vamos a iniciar el ensamble y quiero hacerles una pequeña recomendación. Como esta pieza nos quedó muy en punta, entonces lo que vamos a hacer es cortarle esa punta. Bueno, yo aquí ya se la corté, me adelanté y la corté, ¿sí? Pero es, fíjense lo que le acabo de quitar. Acá está el papel y acá está el molde, ¿sí? Es algo muy mínimo, pero es como redondearlo para que no nos quede en punta. Y cuando vayamos a ensamblar nos quede más fácil, ¿listo? Por ahora vamos a reservar esta piecita. Y recuerden siempre dejar las piezas con los moldes porque, bueno, en esta pues no, digamos que no tenemos complique, ¿sí? Para confundir la forma, ¿sí? Pero puede que nos ocurra y resultemos pegando el escote en vez de esta parte. Vamos a unir estas dos piecitas, ¿sí? Entonces, yo ya tengo unido el forro, ¿sí? Entonces, por eso, uniendo el forro, me di cuenta que debía quitarle esa puntica, ¿sí? Por eso les digo, ¿listo? Siempre que yo les recomiendo algo es porque pues ya lo probé y no me salió tan fácil, entonces siempre busco la manera. Ya, bueno, acá ubico derecho con derecho y voy a ubicar la otra. Las X que le ven ahí a la tela es porque como es esto similar el derecho y el revés, para no estar pensando, ¿será que está el derecho? ¿Será que está al revés? Yo marco el revés con una X o con cualquier marquita, simplemente
para no confundirme. Bueno, entonces acá vamos a dejar por debajo la pieza más curva, en este caso el costado. No conseguí hilo de color lila, entonces estoy cosiendo con hilo blanco, y en el carretel tengo uno rosadito y se parecen. Bueno, empiezo ahí, acomodo y dejo la más curva por debajo para con esta encima irle dando la forma. La puntada la tengo en 2,5. Y fíjense que ahí casa perfecto. Ahora voy a coser el otro lado y lo mismo, dejo la más curva por debajo. Entonces fíjense que queda así. Acá vamos a picar esto, a cortar sin llegar a la costura. Para que, porque como es una pieza curva, para que las telas puedan tener movimiento, ¿sí? Y se pueda formar la copita. Ahora que voy a colocar la otra pieza, fíjense cómo va dando la curvita de vuelta. Voy a colocar esta pieza, entonces retiro acá el alfiler y tengo en cuenta que este es el derecho, entonces debo voltearla de manera que me quede acá. Bueno, sin embargo esta todavía está muy puntuda. Voy a quitarle otro poquito. Porque al unirla, eso, ya que no me quede punta. Pero pues ubico ahí en el escote, en el centro, con un alfiler, centro con centro. Acá olvidé hacerle piquetes a esta, en esta parte, pero pues la curva me deja ver dónde iría, ¿no? Recuerden abrir la costura de las dos piecitas que acabamos de unir. Y colocamos ahí un alfiler. En el otro lado lo mismo. Esto es como lo más complicado que tiene nuestro top, el top de este vestido, porque el resto es súper fácil. Bueno, y empezamos a coser. Acá vamos a hacerlo despacito, con mucha calma, para que nos quede perfecto. Preferiblemente bajamos la aguja, hacemos retroceso y vamos llevando las telas sin estirarlas ni nada, sino que una vaya tomando la forma de la otra. Cuando lleguemos al alfiler, entonces vamos a voltear, a girar un poquito las telas para darle la forma. Esto acá lo voy a quitar para evitar que por debajo se me vaya a hacer alguna arruguita. Listo, ahí ya es la mitad. Entonces bajo la aguja y giro un poco, cuidando por debajo que no se me vaya a arrugar. Así quedó. Acá parece que era quedado pellizcadito, pero no. Acá lo que debemos hacer es hacer un piquete en las dos telas. Hacemos un piquete, pero lo vamos a hacer por separado para no ir a cortar de más. Listo. Ahí, y al hacer el piquete ya la tela se acomoda. Continuamos mirando que no nos haya quedado mal. Y en este lado pues también debemos hacer cortes
porque pues esta también es curva y necesitamos que se abra bien la tela. Para que pueda dar la forma. Y ahí, bueno, con la plancha vamos a abrir muy bien esto. Si ustedes desean, pueden tumbar esas costuras, pueden tumbarlas pisando, ¿no? Haciendo pises. Voy a colocarle la piecita de abajo y en esa piecita de abajo también, bueno, acá no está tan curvo, tan puntudo. Listo, iría esta de acá, entonces esto va así. Voy a acomodar acá, derecho con derecho. Este es más fácil de colocar. Colocamos acá un alfiler. Créanme que vale la pena que se animen a hacerlo. De pronto muchas dirán, ay no, está difícil, sí, pero créanme que el resultado es súper lindo. Realmente vale la pena. Bueno, y acá acomodamos entonces con alfiler, ¿sí? Llevando una tela sobre la otra para que tome la forma. ¿Listo? Esta pieza que vamos a colocar la organizan del centro hacia afuera, hacia los costados. Acá me sobra un pedacito, no lo voy a cortar todavía hasta que no termine de coserla, porque después puede que me haga falta y pues me sobra igual a los dos lados. Entonces puede ser que cuando corregí este molde acá queda más largo el recorrido que las dos piezas de arriba, pero no pasa nada, ¿sí? Lo importante es que no nos quede más pequeña la pieza de abajo, ¿sí? Porque ahí sí, grave. Y vamos a coser a 1 centímetro. Recuerden abrir las costuras, ¿sí? Acá es importante templar un poquito las telas para evitar que se nos arruguen tanto en la de arriba como en la de abajo. Listo, acá lo mismo, vamos a hacer el piquete. Y pues le hacemos el piquete al resto, ¿no? Al resto de la curva. Y se ve así. Bueno, ahora vamos a unir la parte de la espalda. Entonces, como ven acá, tengo los moldes y vamos, son dos lados, ¿sí? Entonces acá está derecho con derecho para este y este con este. Cosemos cada uno. Este es el costado y este es el centro. Recuerden que en el centro hicimos piquete en los dos lados, entonces nos indica que este es el centro. Este es el otro ladito, costado y centro. Les quiero enseñar un truquito para cuando hay que abrir estas costuras y así vayamos a forrar. De todas maneras las abrimos en la plancha, pero cuando lavemos la prenda ellas se van a mover. Como no las vamos a pisar, si ustedes la van a pisar por el derecho, no necesitan hacer eso. Entonces corté acá unas tiritas de 20-20 y voy a humedecerla. ¿Sí? Esta tirita ya la humedecí. Entonces, previamente pues ya abrí acá la costura, ¿no? Entonces coloco la tirita
con el pegante obviamente hacia ella, ¿no? Y acá en mi burrito improvisado con el calor de la plancha la voy a pegar. Recuerden que se deja más o menos 20 segundos. De esta manera nos queda abierta la costura y cuando la prenda se lave no se va a abrir nuevamente la costura. La voy a colocar a pedacitos porque como tiene curvas y la verdad es que no tengo el burrito, sino que quería que miraran cómo la coloco. Por el derecho pues no se queda notando nada. Tenemos que fijarnos en no ir a dejar que se doble la tela por el revés, porque pues después se nos va a notar por el derecho. Bueno, ya terminamos entonces acá de planchar, de abrir costuras. Fíjense que coloqué 20-20. Y en este lo que hice, este es el forro, lo que hice fue hacerle pise, ¿sí? Para abrir las costuras. En este no lo pude hacer, en la tela, porque no tengo hilo del color. Y pues me parece que así se ve lindo, ¿sí? Sin pisar la costura. Entonces, bueno, vamos a colocar las tiras. Yo hice unas tiras de 8 centímetros de ancha, bastante larga, porque quiero que el lazo quede en la parte de la espalda. Ya ahorita pues cuando lo vean hecho me van a entender de qué les hablo. Bueno, acá entonces vamos a fijar las tiras, puede ser en el forro o en la tela, ¿sí? Y lo vamos a hacer que quede la mitad en el piquetico que le hicimos. ¿Recuerdan que hicimos un piquetico para marcar como esta misma línea? Las tiras que van a quedar en el delantero sean más largas que las que van a salir de la espalda. ¿Listo? Entonces simplemente las voy a fijar ahí y ya. Miren, ya basté las tiras, ¿sí? Llevando la misma forma, ¿no? Entonces la dejan pasar un poquito para que puedan conservar la misma forma y lo hacen con el forro al derecho, ¿listo? Sobre el derecho del forro. Ahora vamos a colocar la pieza de la tela y vamos a forrar el escote, ¿listo? Entonces simplemente ubicamos una con otra, que queden los derechos adentro, ¿sí? Y cosemos a 1 centímetro por todo el escote. Cosemos a 1 centímetro de costura teniendo en cuenta de ir dando la forma curva que tiene nuestro escote. Y teniendo en cuenta que cuando llegamos a la parte de la mitad debemos bajar la aguja, girar la tela para dar la forma de. En el centro realizamos un piquete bien profundo y realizamos el resto de piquetes por toda la forma para poder voltear y que nos dé la curva que trae el escote. Tumbamos la costura hacia el forro, esto ya lo hemos hecho varias veces, y revisamos que nos quede todo bien bonito para seguir. Vamos a unir la falda delantera con el delantero de la blusa. Entonces recuerden que le dimos un aumento para fruncido y la vamos a colocar solamente en la tela. El forro queda suelto. Entonces ubicamos mitad en la blusa, ¿sí? Hacemos un piquete, lo mismo en la falda para poder que nos facilite cuando estemos colocando la pieza fruncida en la blusa.
Eso es muy importante, siempre que coloquemos piezas fruncidas debemos tener ubicadas las mitades. Agrando la puntada a 5, para empezar sujeto los hilos y paso la costura recta. Separo una de las 2 hebras de hilo y hago el fruncido manual del tamaño que lo necesito. Colocamos la falda sobre la blusa teniendo en cuenta que nos quede derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro la falda a la blusa. Casi olvido colocarle bolsillos. Si ustedes desean hacerlo, pueden guiarse por el tutorial de bolsillo ojal. En esta ocasión yo no lo saqué partido, lo saqué completo y simplemente se los coloqué como está en el tutorial. Y basteamos entonces ahí la falda sobre la blusa en una costura recta. Recuerden que es a 1 centímetro y recuerden acomodar bien el fruncido. Para la espalda del posterior yo saqué una pieza a doblez de tela, pero le voy a colocar la cremallera en el centro de la espalda. Entonces, como yo no quería sacar la espalda en 2 partes, vamos a hacer un paso muy importante. Abrimos la falda y en toda la mitad vamos a bajar 14 centímetros, allí vamos a marcar un punto. Trazamos una línea para guiarnos para poder hacer el corte y cortamos únicamente hasta el punto. Doblamos nuevamente la falda a la mitad y escuadramos con el corte 2 centímetros hacia el costado. Ahí marcamos un punto y en diagonal hacia la doblez de la tela vamos a medir 10 centímetros. Trazamos una línea. Esto es una pinza que vamos a hacer para poder abrir un poco más y colocar la cremallera. Por ahora lo dejamos ahí. En la espalda vamos a colocar las tiras, entonces colocamos sobre el derecho de una de las 2 piezas la tira y colocamos la otra piecita encima. Recuerden que tenemos tela y forro y la idea es colocar pues la tira entre las 2 piezas. La ubicamos exactamente que coincida en la mitad de la unión. Hacemos lo mismo con el otro lado y cosemos únicamente por la parte del escote en línea recta. Tumbamos la costura hacia el forro igual que como lo hicimos en el delantero y recuerden que lo hacemos en las 2 partes. Bueno, ya que tenemos la espalda lista, la parte de la blusa, entonces bueno, vamos a dejarla acá a un ladito y vamos a hacer la pinza en la falda. Entonces, de este punto hacia acá vamos a coser, ¿sí? Ubico la aguja en el punto que marqué y voy a coser haciendo retroceso para iniciar y retroceso al finalizar. Importante que tengan en cuenta que esto se hace por el revés de la tela y que al finalizar nos debe quedar en nada. ¿Listo? Para que no se nos arme una burbujita. Ahora voy a cortar por esta pinza que hice, voy a continuar el corte. Esto lo hago para agrandar la abertura y que me facilite colocar la cremallera. Le damos acabado en la overlock a esas 2 partes porque pues serían como nuestro orillo de tela. Ahora sí voy a fruncir la falda del mismo modo que hice el delantero. Fíjense que la pinza no quedó para nada, no se nota casi. Y bueno, esa era la idea. Termino de acomodar el fruncido muy bien, igual que como lo hice en el delantero. En esta ocasión pues tengo 2 partecitas de espalda a las cuales les debo unir la blusa. Entonces lo acomodo muy bien. Cuando ya tengo esto listo, entonces voy a colocar derecho con derecho. Recuerden que tengo tela y tengo forro. Solamente uno a la tela. Entonces como lo ven ahí, coloco sobre la falda la parte de la blusa y acomodo muy bien para poder unir estas 2 piecitas. Cosemos entonces, tengan en cuenta que es a 1 centímetro. Recuerden abrir la costura en la parte de la blusa y repartir muy bien el fruncido. Una recomendación, cuando vayan a llegar a la parte donde vamos a colocar la cremallera, no dejen que quede tan fruncida la tela ahí. Es mejor que quede unos 2 centímetros lisa antes de llegar a la cremallera. Bueno, les quiero enseñar acá cómo colocar la cremallera en estos casos. Entonces, yo tengo una cremallera invisible y es bastante larga, ¿sí? Entonces, lo ideal es que las cremalleras invisibles traen acá un tope, ¿sí? Y ese tope lo debemos conservar para que no se nos esté bajando la cremallera, ¿sí? Entonces, en esta ocasión no le voy a cortar el sobrante hacia arriba, sino lo voy a cortar en la parte de abajo, pero lo voy a hacer cuando ya lo termine y pues le voy a dar un acabado acá con un sesguito. ¿Listo? Entonces,
sacamos el forro de la blusa, lo dejamos suelto y en la unión entre los dos, ahí vamos a colocar la cremallera. ¿Listo? Acá direccionamos la costura hacia arriba y acomodamos que quede derecho de tela con derecho de la cremallera, ¿sí? Fíjense cómo está la cremallera para que cuando ustedes lo vayan a colocar no tengan pierde. ¿Listo? Entonces colocamos el pie, que es de un solo ladito, una sola patica, bueno, como ustedes lo conozcan. A mí realmente me gusta más colocar los cierres invisibles, las cremalleras invisibles con este pie, ¿sí? El otro realmente no me gusta. Entonces, bueno, acá abrimos muy bien y empezamos desde la parte donde está unido, ¿sí? Ahí. Sostenemos los hilos, bajamos la aguja y empezamos a coser. Recuerden que la cremallera no se debe estirar. Lo único que le vamos a hacer, ay, se me dañó el esmalte. Bueno, lo único que vamos a hacer es abrirle acá, separarle los dientecitos. ¿Listo? Entonces ya podemos quitar este alfiler de acá. Hacemos ahí retroceso. La guía es dejar como unos 2-3 milímetros de tela sobrando y a partir de ahí sí colocar. ¿Listo? Para que acá abajo, porque acá abajo tenemos remallado, entonces ahí nos debe quedar sobre el remallado. ¿Listo? Y bajamos, vamos cosiendo. Este es súper fácil. Me parece más fácil colocar este tipo de cremallera así que cuando la prenda está separada acá. O sea, con esta pinza es muchísimo más fácil. Yo creería que esta opción para los principiantes es súper. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos retirando alfileres. Y acá, recuerden que nosotros cosimos, acá está cerrado, entonces vamos a llegar hasta por acá abajito. Sí, no hay que llegar hasta la parte bien abajo, no hay que llegar hasta allá. Listo, simplemente ahí. Y continuamos. No sé si a ustedes les pasa que cuando colocan cremallera invisible y acá está, esta pieza está doble, la espalda está forrada, siempre si la cremallera invisible no es de las buenas, se atasca ahí la cremallera con el paso del tiempo y se daña pues la cremallera y toca cambiarla. Entonces en esta ocasión voy a dejar suelto ahí ese forro para que no me pase eso, que no se me dañe la cremallera. Entonces acá la idea es pasar un poquito después del pliegue. Listo. Y ahí remato. Listo. Remate o retroceso. Esto vendría así, miren cómo quedó bonita, ¿sí? Y ahora el otro lado. Entonces, como yo no tengo el pie, estos pies vienen uno para un lado y uno para el otro. Entonces, como yo no lo tengo y debo trabajar con lo que tengo, entonces vuelvo acá esto así y en uno empiezo por arriba y en el otro por abajo. Para mayor seguridad vamos a hacer una marquita en la cremallera acá. Bueno, y acá entonces lo que les decía es que vamos a marcar, como ya está la cremallera cerradita, vamos a marcar para que nos quede sobre, o sea, marcamos sobre la costura de unión entre la falda y la blusa, ¿sí? Entonces ya ahorita abro el cierre, lo vuelvo a bajar y esa es una guía. Entonces ya sé que ahí sobre la cremallera voy a ubicar, sobre la unión
voy a ubicar la marca del lápiz sobre la cremallera. ¿Listo? Y ahí no se me corre. El resto pues ya me tiene que casar. ¿Listo? Ahí. Empezamos por abajo, de abajo hacia arriba. Ahí ya separé la cremallera para poder bajar la aguja. Pues como los dientes. Bajo la aguja y vuelvo y separo acá. Empiezo. Continúo cosiendo con mucho cuidado, despacio, para llegar hasta la parte superior y que esta costura me quede bien hechecita. Vamos ahora a devolver el forro para cubrir la cremallera hasta la cintura. Como yo voy a dejar esta piecita, la voy a dejar suelta, entonces le di acabado en la overlock, ¿sí? Porque no quiero que doblarla acá para embonar y que me quede grueso acá, ¿sí? Es lo que les estaba diciendo, de que siempre que uno hace eso, pues queda gruesa la costura acá, y cuando va a subir y a bajar la cremallera se atasca y se daña. Listo, entonces doblamos lo que quedó de cremallera y lo echamos hacia afuera, hacia acá, ¿sí? Lo doblamos ahí y traemos el forro sobre el vestido. Entonces, teniendo puesto el mismo pie, vamos a hacer este procedimiento y vamos a coser desde acá. Acá simplemente cosemos en línea recta y la guía es la cremallera. Ahí vamos cosiendo y nos va indicando por dónde debemos coser. Cosemos hasta donde nos termina el forro y hacemos un retroceso. Hacemos lo mismo en el otro lado. Volteamos la pieza y acomodamos la cremallera. Revisamos que nos haya quedado muy bien. Y hacemos lo mismo en el otro lado para poder cerrar por costados. Y así queda en el otro lado. Listo, entonces bueno, subimos acá la cremallera y ahí nos queda. A veces esto se ve feo que no llegue como hasta bien arriba, porque pues no da más. Entonces podemos dejarlo más abajito y colocar un brochecito acá interno, ¿sí? Para enganchar esto. Listo, entonces ya quedó listo acá. Lo que vamos a hacer es unir por costados y colocar la gola en la parte de abajo y tendríamos ya terminado nuestro vestido. Bueno, vamos ahora a cerrar por costados. Entonces colocamos derecho con derecho y separamos forro con forro y tela con tela. ¿Listo? De esta manera, cerrando así, no nos va a quedar ningún desperfecto acá en la unión de los costados. ¿Listo? Entonces, forro con forro y tela con tela. Empezamos a coser desde el forro a 1 centímetro. Acomodamos acá muy bien la tela, bajamos la aguja, hacemos retroceso. Importantísimo que cuadren la cintura y el escote. ¿Listo? Para que no les vaya a... pues debe cuadrar, ¿no? Realizamos la costura a 1 centímetro. Tengan en cuenta cuando lleguen a la parte del bolsillo que no vayan a cerrar la boca del bolsillo. Esto pues se lo repito siempre, pero pues no está de más decirles. Y así cerramos los dos costados, le damos acabado en la overlock y colocamos la golita en la parte de abajo. En esta ocasión no les voy a mostrar cómo coloco la gola, porque pues ya lo hemos hecho en varias ocasiones y el video sería muy largo. Tarde pero llegó. Acá está el vestido que tanto les anuncié ayer en Instagram y espero que les guste, que lo hagan, que de él saquen muchas ideas para hacer otras cosas. Nos vemos pronto. Besitos. Chao, chao.